Acá estoy de vuelta, Acá estoy de vuelta. Hola chicos, estoy de vuelta. Se ve que se corta. ¿Qué era que me dijo Melina que se corta a los 40 minutos? No sé qué miércoles. Ah, sí. Hola, profe. Hola. ¿Estamos todos de vuelta? Hola, de vuelta, de vuelta. Acá estamos. Seguimos. Sí. No nos fuimos. Bueno, ese sería un buen tratamiento, pero hay que ver que no produzca efectos secundarios, que no haga algún efecto que no sea bueno para el organismo. ¿Sí? El anticuerpo sacado de una persona es buenísimo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando empezamos a hablar hace mucho en inmunología, de vacunas, de dónde había salido la vacuna, la palabra vacuna. ¿Se acuerdan? ¿Algo de esa historia? De las vacas. De las vacas. Era un científico, Jenner, que es el que creó la vacuna, que lo sacó porque había encontrado, en realidad lo que estaba buscando era la cura para qué enfermedad. ¿Recuerdan? Otra que eso era la enfermedad, la viruela. Eso sí que era terrible. Y una de las cosas que hacían en ese momento, imagínense, era o se contagiaban entre la gente para poder tener anticuerpos, o se inyectaban parte del virus de la viruela a las personas, así, el virus como estaba, para ver si contagiaban y generaban anticuerpos. ¿Sí? O sea, Sí, pero que estaba débil se moría. y bueno, claro, era súper efectivo. En realidad le inyectó otro tipo de viruela. Había dos tipos de viruela. Una que mataba y otra que no mataba, pero deformaba. Bueno. Lo que veían es que esa que deformaba inmunizaba a la otra. ¿Sí? Antes deforme que muerto. Antes deforme que muerto, exactamente. Entonces, lo que digo es que era efectiva, era súper efectiva. O sea, nadie puede... Jenner fue un genio, de a partir de ahí se empezaron a hacer las vacunas, porque se vio que era efectivo. Pero en el caso de la viruela, bueno, generaba situaciones que no eran las mejores, digamos. ¿Sí? O sea, generaba otras cosas nocivas, pero era efectivo. ¿Sí? ¿Estamos todos acá? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Entonces, en el caso de, estábamos con, en el caso de la noticia que ustedes me decían del Coronavirus. coronavirus, de lo que decía del análisis que se hacía, ¿no? El nuevo análisis, vieron que Sí, se el hace, test rápido. un análisis por PCR, que eso es el que hace el Malbrán. Ahora nosotros vamos a aprender bien qué es la PCR. No sé si saben lo que es el análisis de PCR. ¿Algunos saben? No importa igual. Vamos a verlo. ¿No es lo de la polimerasa? Sí, la reacción en cadena polimerasa. Vamos a verlo. Algo no lo entiendo, pero bueno. Vamos a verlo bien en detalle en esta cursada. Casi al final, pero lo vamos a ver. Así que eso es importante, pero es un proceso que lleva días y que no se hace en cualquier lado porque se necesita equipo especial. Entonces acá lo que se desarrolló, lo que dice esta noticia es que se desarrolló un test rápido. ¿Alguno que lo leyó me cuenta de qué se trata ese test rápido? ¿Qué es? Detectaba la proteína, algo así, ¿no? Claro, pero es un test rápido como ¿cuál? Como el embarazo. Como el test del embarazo, ¿no? Como el embarazo, el embarazo dura 9 Ah, como el test del embarazo. Más son 9 meses, Franco. rápido. Después 14 horas de trabajo parto, no es muy rápido. Contale a Franco. Bueno, entonces, el que es rápido no es el embarazo, es el test. Bueno, es un test rápido como el del embarazo. Y lo bueno es que se puede hacer en cualquier lado, ¿cierto? Y lo que hacía la preguntita, que ya no me acuerdo, a ver, ¿dónde estoy acá? Que detectaba.
¿Y cómo se clasifica el antígeno que utiliza? Eso no entendí. Aparte, igual ya sé que lo hice mal, porque el anterior lo hice mal. Porque, bueno, dice que detecta el nuevo test y cómo clasifica el antígeno que utiliza. Claro. ¿Qué es lo que detecta el nuevo test? Anticuerpos Algo producidos frente al virus. No, pero no era como, o sea, detectaba como que ay, no sé, como Decía el antígeno en la membrana, algo así, ¿no? No me acuerdo. decía dos cosas. Decía que de sangre detectaba los anticuerpos producidos o sea, frente al virus o las proteínas del virus presentes en las muestras respiratorias. Material Claro. genético. Pero eso es con el estudiado, ¿no? O sea, La profe no dice nada más porque está mal. a ver, la diferencia, en la PCR, ¿qué detectábamos? ¿Qué íbamos a ver? La enzima. La enzima. No, El ARN del virus. El ARN. ARN del virus. La Ah. PCR lo que hace es un estudio que lo que hace es amplificar el material genético. Hace muchas copias del material genético. Y después ese material genético, que yo hice muchas copias, lo meto en un aparatito que se llama secuenciador y me fijo exactamente cuál es la secuencia de ADN o de ARN y puedo identificar qué es. La PCR identifica el ácido nucleico, el ARN en este caso, ¿sí? ¿El test rápido identifica el ARN o qué identifica? Las Eh, proteínas del virus. Claro, no identifica eso. Puede detectar las proteínas del virus que estén ¿dónde? La superficie. ¿Cómo? En las en muestras esa, en la muestra. ¿En qué muestra? ¿Dónde sacamos la Los muestra exudados. para detectar? El Un exudado. hisopado. bien. Sudado. Exactamente. Entonces, este test rápido puede detectar dos cosas. O detecta el antígeno viral, o sea, la proteína del virus, ¿sí? Y la detecta en muestras en exudados, ¿sí? ¿O qué puede detectar también? los anticuerpos. Los anticuerpos que produjo la persona. ¿Y eso dónde los detecta? Creo que hacen dos análisis. Eso es lo que no entendí. Hacen dos análisis. Sí, en realidad O acá sea, no muestra demasiado. Después nosotros vamos a ver, viste que vieron, que me pregunta ella, pero a todos, vieron que dice que se basa en una inmunocromatografía en papel. Sí. Nosotros también Sí. vamos a ver acá, en esta cursada, muy bien cómo se funcionan los test de embarazo y qué es una inmunocromatografía. Pero en principio les cuento que es esa tirita, ¿sí? Y entonces en esa tirita puedo tener pegados antígenos del virus, proteínas virales, y puedo tener pegados también anticuerpos específicos. Entonces yo paso la muestra y va a detectar cualquiera de las dos. Si el paciente tiene anticuerpos, va a reaccionar con el antígeno que está en la tirita. Y si el paciente tiene antígenos, lo va a detectar con los anticuerpos que está en la tirita. ¿Se entiende? claro, es como la tira de orina. Claro, tiene doble función. O sea, tiene anticuerpos y tiene antígeno en la tirita. Entonces, yo puedo hacer una muestra respiratoria y ver si todavía quedaron partículas virales. Lo voy a poner en la tirita. Si me lo detecta si existen partículas virales en la muestra respiratoria, van a ser detectados por los anticuerpos que pegué en la tirita, y entonces me va a aparecer una rayita, como en del test de embarazo. En el caso en que yo saque una muestra de sangre, porque puede ser que ya ese paciente ya no tenga partículas virales en su exudado, porque ya se curó, ya se mejoró, entonces todavía ya no voy a encontrar el virus, pero puedo saber si esa persona estuvo infectada. Entonces voy a tomar el seguimiento. muestra de sangre, la voy a poner en la tirita, y si en la muestra de sangre el paciente tiene anticuerpos, va a reaccionar con el antígeno que está en la tirita y me va a dar una rayita. Y ahí voy a decir que el paciente tiene anticuerpos. ¿Está enfermo?
No necesariamente. ¿Estuvo enfermo? Sí. Estuvo en contacto con el virus, generó anticuerpos. ¿Sí? Así se pueden detectar, por ejemplo, los pacientes que no tienen síntomas y son portadores. ¿Sí? Si yo a alguno de ustedes que no tiene síntomas, dentro de un tiempito le hago un análisis de sangre y veo que tienen anticuerpos contra el coronavirus, significa que el virus ingresó en su organismo. No generó síntomas, estuvieron dentro del casi 60% de asintomáticos, pero estuvieron en contacto. ¿Se entiende? Sí. Claro. ¿Sí? ¿Se Sí, entendió? sí. Entonces, Con el sistema que tengo yo seguro me muero. Si me da verdad. Dios, Ah, sí. basta. Bueno, entonces, ¿qué detecta el nuevo test de embarazo? El nuevo test para el coronavirus, que dice la noticia 2, detecta anticuerpos en sangre o antígenos virales en muestras respiratorias. ¿Sí? ¿Y cómo clasifican esos antígenos? ¿Qué son? Son proteínas, chicos, son proteínas virales, son antígenos proteicos, ¿sí? De la cápside del virus. ¿Sí? ¿Vamos bien? eso había que poner. Claro. Podrían clasificarlo de muchos tipos, podrían clasificarlo, por ejemplo, como lo clasificaron como senoantígenos o heteroantígenos, podían clasificarlos como dentro, o sea, de toda la clasificación, antígenos proteicos, ¿sí? Todo Antígenos menos lo que yo puse. virales. ¿Cómo? No puse nada. Todo menos lo que yo puse. Yo puse alérgenos. No importa, si lo entendieron está bien. Y el otro texto sobre la vacuna neumocócica, eso sí estuvieron bien, si era una vacuna conjugada o no, y por qué es necesario conjugar el Sí. antígeno. Sí, ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Eso estuvo bien? De la SABI ni de la SARC, ¿no? Esperen que vuelvo. Lo que preguntaba era... Había una vacuna neumocócica para el neumococo. ¿Sí? Y decía que es la vacuna que le están diciendo a los viejitos que se pongan, aparte del de la gripe, tienen que ponerse la neumocócica para evitar una neumonía. Incluye 13 serotipos de neumococos, o sea, están todos juntos, es un caldo de neumococos, ¿sí? Y están conjugados, dice ahí, con un transportador. Ahí dice cómo son esos, por qué tienen que estar conjugadas, qué significa que es una vacuna conjugada. ¿Se acuerdan qué significa que es una vacuna conjugada? Estaba la proteína, el polisacárido unido a la proteína. Perfecto. Sí. O sea que, ¿por qué tiene que ser conjugada? ¿Qué son todos esos antígenos del neumococo? ¿Qué tipo de apteros. Aptenos, muy bien, muy bien. Es una vacuna lipopolisacárida, o sea, son lipopolisacáridos, son chiquititos y no generan inmunidad por sí mismos, sino están unidos a una proteína, a un conjugado, una proteína conjugada. ¿Sí? Un transportador. Muy bien. ¿Vieron algo? ¿Queda algo? Con sangre. Bueno, bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, vamos ahora un poquito al tema. Hasta ahí vamos bien, todas las dudas estuvieron, igual vamos a ir sacando dudas, porque lo de virus, por ejemplo, lo vamos a ir viendo siempre, todo el tiempo, a medida que vayamos viendo todos los métodos. Ahora, vamos un poquito a la primera unidad, charlamos un poquito sobre la primera unidad. Yo se las pasé o no se las pasé, díganme que sí. Sí, sí. Ah, bueno, El concepto de inmunología.
Las generalidades de la respuesta inmune. Eso, generalidades de la respuesta inmune. ¿Dónde está? Ah, ya la encontré, ya la encontré. No, generalidades de la respuesta inmune. Sí, ahí está. Bueno, en la primera unidad, ahí estamos, vamos a ver un poquitito los conceptos, ¿sí? Un poquito los conceptos hay conceptos que ya estuvimos viendo, ¿sí? Que vimos en inmunología. Esto es un poquitito de activar esos conceptos, pero un poco más aplicados. ¿Todo el mundo me sigue? Sí. Sí. ¿Todo el mundo tiene el apunte? No, ¿dónde está? En el campus. El que dice pruebas de inmunoserología. No, creo que no. Espere. No, Dale, ¿dónde dale. está? A ver, debería... Está abajo, primer clase, segunda clase y lo último. Profe, yo tengo que salir del chat para entrar. No, entonces no salgas. Estaría bueno si lo pudieran tener, pero, o bueno, lo leen antes, ¿sí? Ahora vamos a... No, pero lo descargo y ahora vuelvo a entrar. No, quédate tranquila. Vamos a charlar un poquitito sobre el tema y de última después lo lees tranquila. Y si tenés algo, hacé como vos quieras, ¿no? Sos libre. Pero no tenés que salir del Zoom para entrar. No, del Zoom no, ¿eh? De la clase del campus. Ah, no. Pero creo que no hay nadie en esa clase ya. Ah, bueno. Pero nadie habla. No hay nadie. Ah, yo estoy en esa clase. Bueno, yo... Ahora, ¿cuál sería entonces el archivo? El de abajo de todo. El último archivo PDF que hay en la clase 3. Prueba de inmunoserología. Sí, ese es. No lo encontré. Ustedes no se preocupen, Listo. yo pongo cosas para que quede algo. No sé nada, tan chiquito. ¿Qué lo está bajando, Ailén? No, ya está, profe. Ah, Yo lo tengo. Bueno, entonces, Sí. en ese apunte lo que vamos a ver es un poquito de conceptos, por ejemplo, de inmunología que ya vimos, ¿sí? Solamente que la idea es empezar a tener un poquito más de, digamos, a refrescarlo y a aplicarlo un poquito más, todos esos datos que vimos. Una de las cosas que es importante es, fíjense en esto de la vacuna, del test que estuvimos viendo, ¿sí? En esos dos ejercicios que yo les di, de ver qué tipo de inmunización era el inyectar plasma de pacientes recuperados, y qué tipo de antígenos podíamos detectar en el test, lo que estamos viendo justamente son dos conceptos de inmunología muy importantes. Uno es las formas que tenemos de adquirir inmunidad, ¿sí? ¿Está bien? Esto estuvimos ya repasándolo. Y lo otro es, ¿qué formas tenemos nosotros para detectar que alguien, que un paciente, está o estuvo en contacto con un agente infeccioso? Una bacteria, un virus, ¿sí? Un parásito, una toxina, ¿está bien? Fíjense que ahí en el test ese que muestra, hay dos maneras de detectar si esa persona está o estuvo en contacto con ese agente. ¿Cuáles eran esas dos formas? ¿Qué podía yo detectar? Lo de los anticuerpos, Sí. o lo de las proteínas, del virus. Exactamente. Salud. Gracias. ¿Cómo? Estornudó. No escucho muy bien, pero ¿qué dijiste? Perdón, Melissa. Estornudó, Coqui. Estornudó. Ah, Que le estornudo. dije Bueno, salud. salud. En el codito, ¿eh? Así. Ah. Que ahora mis hijos no me hacen ni choca a los 5, me chocan con el codo, no me quiere tocar mi hijo. Desastre. Es así como Ileana, es así, se pone obsesivo con el coronavirus y piensa que nos vamos a morir todos. Bueno,
Cuando me muera no llores. Pero... Qué tarada. Liliana, Te cualquier vas a cosa, morir, quédate no estoy tranquila. grabando la clase, así te recordamos. No te preocupes. Bueno, entonces, Ok. podemos detectar antígenos o anticuerpos. Así que eso va a ser fundamental para clasificar los métodos que vamos a usar en serología, ¿sí? Porque los diagnósticos, los métodos serológicos, por lo menos en clínica, los vamos a utilizar para diagnóstico. Los métodos serológicos también se usan en otros ámbitos para investigación, ¿sí? En realidad se llaman diagnósticos serológicos o test serológicos, se habla de serología, porque siempre se utiliza, en general se utiliza como muestra el suero, ¿sí? Por eso es serología, pero en realidad estaría mal llamado, deberían llamarse diagnóstico inmunológico o inmunodiagnóstico, porque lo que nosotros vamos a buscar es un diagnóstico de cómo está el sistema inmune de ese organismo, de ese paciente, de ese huésped, ¿sí? Así que serología es un término que quedó antiguamente porque lo que se usaba como material biológico era suero. Pero igualmente se sigue utilizando y lo consideramos como sinónimo, ¿sí? Lo importante de esto es que, fíjense, podíamos detectar antígeno o anticuerpo. Eso nos va a dar dos tipos de diagnóstico que quiero que les quede claro, requete, reclaro. Uno es el diagnóstico directo, y el otro es el diagnóstico indirecto. ¿El qué, profe? ¿Qué cosa? Ahí va. O sea, esas pruebas van a dar un diagnóstico directo y O indirecto. indirecto. Uy, acá estoy, ¿eh? ¿Qué significa un diagnóstico directo o indirecto? ¿Me siguen? Estoy acá. ¿Me Sí. escuchan? ¿Me ven? Sí, Ah, bueno, sí, porque... Bueno, ¿ven la pizarrita o no la ven? sí. Bien. Un método de diagnóstico puede ser directo o indirecto. Un método directo es el que va a detectar antígeno. ¿Sí? El diagnóstico directo va a detectar antígenos. Es decir, va a detectar directamente aquel agente que está produciendo, o parte de ese agente que está produciendo la infección. ¿Entiende lo que digo? Eso se llama diagnóstico directo. Cuando yo lo que voy a detectar en un diagnóstico son los antígenos. O sea, voy a detectar algo de la gente que está causando la infección. ¿Me siguen todos? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. En ese caso yo voy a poder determinar realmente si la persona estuvo infectada o no, o está cursando una infección. Pero también puedo tener un diagnóstico, puedo detectar otra cosa, ¿sí? Fíjense que en ese test detectaba antígenos o qué. O proteína. No, o anticuerpos. Anticuerpos. ¿Cuál? Ahí estoy detectando algo sí. que está fabricando el paciente, ¿sí? No estoy viendo directamente si estuvo la gente o no. Estoy viendo cuál fue la respuesta del paciente a la presencia del antígeno, o sea, del virus o de la bacteria, del agente infeccioso. Claro, porque puede ser que ya no esté. Puede ser que ya no esté. Entonces, en realidad... ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta de él? Que puede ser que ya no esté. Eso, dice... Que detecta los anticuerpos, pero había dicho que, como, ¿cuál fue la respuesta de la persona? Claro, porque en realidad los anticuerpos, ¿quién los genera? ¿La persona? El paciente. Claro, El sí. paciente genera anticuerpos. Entonces, yo, fíjense, es como que yo voy a mirar si fue infectado, si yo quiero saber, imagínense, viene un paciente
y yo quiero saber si ese paciente tiene, por ejemplo, hepatitis B. Yo tengo dos formas, o voy a buscar el antígeno de hepatitis B, o voy a ver si tiene anticuerpos. ¿Sí? Son dos formas diferentes que me apuntan a lo mismo, solamente que una es directa, porque si yo encuentro el antígeno de hepatitis B, es seguro que ese paciente tiene hepatitis B. Porque si está el antígeno adentro, es que está el virus de la hepatitis adentro del paciente. ¿Sí? Ahora, yo también puede ser que yo no pueda encontrar el antígeno. ¿Por qué? Porque está en un lugar que es inaccesible y que no puedo sacar una muestra, ¿sí? O porque está en tan baja... Bueno, Sofía, basta, no llores porque estoy haciendo una clase. Vení acá con mamá. Dale. No, la rete, pobrecita. ¿Sigo? Ailén, ¿estás ya? Bueno, pero ahora que Sofía está llorando y se levantó. Pero no le pegues, Ailén, que somos todos testigos. Somos todos testigos. Maltraten Ahí está. Pobrecita. Y Menos encima mal, está esto ya sí, ahí está, ¿listo? ¿Estamos? Bueno, a ver, quiero que esto quede bien claro. Yo puedo ir a detectar el antígeno de hepatitis B en el paciente. Si encuentro el antígeno, es que encontré al virus. Y entonces no hay duda, esa persona está en contacto con el virus, está enferma. Ahora, puede ser que ese antígeno no sea tan fácil de encontrar, ¿sí? Por muchas razones. ¿Me siguen? Sí. Por muchas razones puede ser. Una puede ser porque no hay muestra posible para extraer. Por ahí no puedo. Normalmente, ¿qué extraemos? Sangre, exudado, orina, escamas de piel, o sea, podemos sacar células de la piel, pero puede estar adentro de un ganglio, por ejemplo, y yo no lo puedo detectar, porque no puedo sacar muestra de todos lados. A veces puedo sacar muestra, pero esa muestra no sirve porque el antígeno se degrada. A veces está en tan bajita concentración que mi método no lo logra detectar. Entonces, que yo no detecte el antígeno no significa que no está. Si lo detecto, es seguro, pero si no lo detecto, puede ser igual que la persona esté infectada. Entonces, ¿qué se buscó? Se dijo, bueno, busquemos un método indirecto. Es como ir por el lateral, ¿se entiende? Como no podemos ver si tiene el antígeno, vemos si hubiera tenido el antígeno, el paciente hubiera reaccionado y hubiera generado anticuerpos. Entonces, me voy a buscar los anticuerpos. Los anticuerpos me van a decir indirectamente si la persona estuvo o está en contacto con el antígeno. ¿Se entiende por qué es indirecto uno y directo el otro? Sí. Sí, en el indirecto yo busco anticuerpos, pero es un método indirecto. Y eso también tiene fallas. ¿Qué puede pasar? Puede ser que yo encuentre anticuerpos. ¿Y qué puede pasar? ¿Esa persona tiene la enfermedad si yo encuentro anticuerpos? Puede ser que ya no la tenga. Puede ser que ya no la tenga. Claro. Que haya tenido y entonces le hayan quedado los anticuerpos. Puede ser también, por ejemplo, que tenga anticuerpos para otra cosa y que me dé una reacción cruzada. Ya ahí les quemé todo, pero puede ocurrir. Puede ser también, por ejemplo, lo que ocurre en los bebés que contábamos, que los anticuerpos no sean propios, sean los que le pasó a su mamá. ¿Se entiende? Entonces, Todos es un son el método indirecto. indirecto. ¿Por qué? Porque yo, en realidad, digo que tiene la enfermedad, pero a través de detectar otra cosa, que es la respuesta a la enfermedad. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿No se durmió nada? Entonces sería como que un diagnóstico indirecto, puedo buscar los anticuerpos, pero como que no es seguro porque no, o sea, esos anticuerpos se pueden haber generado por otras cosas Por también. ejemplo, por ejemplo. Claro. Exactamente. O no empezar a decir como que está enfermo por tal motivo. Claro, yo
es un método indirecto, ¿por qué? Porque yo no voy a buscar, no estoy aislando e identificando el microorganismo que causó la infección. No estoy haciendo eso. En realidad estoy suponiendo que existe un microorganismo, porque detecto la respuesta que tuvo el huésped ante ese microorganismo. ¿Se entiende? Por eso es indirecto. Pero puede ser, por ejemplo, si ustedes se vacunaron contra la hepatitis B. Sí, yo sí. Bueno, Sí. si ustedes se vacunaron contra la hepatitis B, entonces ustedes tienen anticuerpos contra la hepatitis B. ¿Y tienen el antígeno? No. ¿No? Ah, no sé. No sé. Si yo quisiera sí, hacer, por claro. ejemplo, Sí. ahora un análisis de toda la gente, de todos los alumnos del instituto, y quiero saber cuál es el porcentaje de alumnos que es inmune, está inmunizado contra la hepatitis B. ¿Qué método tendría que hacer? ¿Directo o indirecto? Indirecto. Directo. Indirecto. No, indirecto. A ver, ¿por qué cada uno? Yo quiero saber si Ay, todos los alumnos, de todos los alumnos, cuál es el porcentaje que tiene inmunidad contra la hepatitis B. O sea, está inmunizado. y por Franco, eso Como que igual indirecto, no Directo. sé. El Y pues si ya el antígeno no lo tenés. en clase. si el Y antígeno... el indirecto vos. No, porque si ya no tenés el antígeno, porque ya el sistema inmune lo detectó y ya lo eliminó. Pero los No, anticuerpos pero te quedan. en el No, pero los indirecto. anticuerpos quedan. En el directo yo hablo igual, ¿eh? Por eso, ¿cuál usarían? ¿El directo o el indirecto para ese análisis? Indirecto. Directo. El indirecto. ¿Por qué? Porque yo cuando vacuno con una pequeña partecita del virus, no con el virus completo, con una proteína, y lo que estoy buscando es ver si la persona generó o no anticuerpos. ¿Sí? Una persona que se vacunó no va a tener el antígeno en una muestra, porque no se contagió, pero sí va a tener anticuerpos en su suero, ¿sí? Porque esa es la idea de la vacuna, generar anticuerpos. Entonces, ahí sí me sirve un método indirecto. Una persona puede tener anticuerpos, no porque se haya contagiado, sino porque se haya vacunado. Claro. ¿Sí? Ahí hacer un diagnóstico directo no me sirve, porque la mayoría me va a dar negativo, porque no tienen el antígeno circulante, porque no han sido infectados, han sido vacunados. O sea, lo que tienen circulando son anticuerpos. ¿Se entiende la utilidad de cada cosa? Sí. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un paciente que llega al hospital y que estuvo en contacto con algún paciente que tuvo hepatitis B y quiere saber si tiene hepatitis B, voy a ir a buscar Ahí sí. antígenos, en primer lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser también que todavía su sistema inmune no haya generado anticuerpos. Y si le busco anticuerpos me va a dar negativo. Si recién se contagió, va a tener mucho antígeno y nada de anticuerpo o muy poquitito, casi indetectable. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Había un problema que pasaba, no sé si ustedes escucharon algo, siempre se hablaba del problema del HIV, del periodo de ventana. Sí. Sí. ¿Qué es el periodo de ventana? Que podés no presentar, o sea, que no te dé positivo o algo así era. Claro, Pero ¿y sí qué es lo que que- no da positivo en el periodo de ventana? ¿Por qué no? Claro, ¿qué es lo que no se... Y los, En el periodo de ventana es que todavía tu sistema inmune no generó anticuerpos contra ese antígeno. ¿Sí? ¿Pero es porque no atacó todavía o porque está inactivo? Lo escuché, perdón. ¿Es porque está inactivo todavía? Puede ser por muchas razones. En principio va a ser porque tu sistema inmune todavía está
no es que esté inactivo, sino que está generando inmunidad. Lleva un tiempo eso. Si yo me contagié hoy mismo no tengo anticuerpos. Mis anticuerpos tardan un tiempo. Recuerden que el antígeno tiene que entrar, tiene que ser reconocido, tiene que ser activado. ¿Se acuerdan todos los pasos de la respuesta inmune? Eso lleva un tiempo. Entonces, hay un tiempo en el cual mi organismo no va a generar anticuerpos. Y yo ya no lo voy a tener. No voy a tener anticuerpos. Si hago anticuerpos en ese momento, me va a dar negativo. ¿Sí? Y después que pasa el tiempo, va a llegar un momento en que por ahí no tengo más antígenos circulando. Y lo que tengo sí es anticuerpos. Ahí me sirven más los indirectos. Entonces, un diagnóstico directo es siempre el que detecta el agente causal, el antígeno. Y un diagnóstico indirecto va a ir a detectar anticuerpos. ¿Cuándo voy a usar uno y cuándo voy a usar otro? Va a depender de muchas cosas. Va a depender del momento de la enfermedad en que estoy, va a depender de la inmunidad del paciente, del estado inmune del paciente, si es inmunodeprimido o no. Va a depender del tipo de muestra que yo tengo que sacar para encontrar el antígeno o el anticuerpo, va a depender de la concentración de antígeno, va a depender del método que esté utilizando, de la sensibilidad del método. ¿Se entiende? Sí. Sí. Una persona inmunodeprimida, ¿qué le van a buscar? ¿Antígeno o anticuerpo? ¿Van a hacer un directo o un indirecto en alguien inmunodeprimido? Directo. Busca antígenos. Directo, exactamente, porque anticuerpos no va a tener. ¿Se entiende? Entonces depende mucho cada situación que yo elija qué método voy a usar en cada situación. Pero es una forma de clasificar los métodos, directos o indirectos. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Sí. Sí, bien. Otra cosa importante que vamos a tener que tener en cuenta cuando hablamos de los diagnósticos es es que en los estudios, por ejemplo, en los estudios indirectos, donde buscamos anticuerpo, ¿sí? Vamos a tener que buscar, como no estamos buscando directamente el microorganismo que está produciendo la infección, vamos a tener que tener muy en cuenta qué elegimos, qué método elegimos, porque lo que tenemos que tener es lo que se llama certeza diagnóstica, o sea, tenemos que estar seguros, ¿sí? Ustedes escucharon en las noticias que para dar de alta a los enfermos de coronavirus les hacen 2 análisis. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, en ese caso se hace 2 análisis, ¿por qué? Porque lo que yo estoy buscando es una certeza. ¿Qué puede ser? Que un análisis sea más específico y que el otro análisis sea más sensible. Ahora vamos a ver qué es eso de especificidad y sensibilidad. Igual algo me parece que saben, ¿no? De eso, qué es cada cosa, qué es especificidad y qué es sensibilidad. Algo deben saber, pero ahora lo vamos a ver. Pero normalmente se hace más de un análisis para confirmar el dato, porque yo necesito tener certeza. ¿Sí? ¿Está bien? Porque yo no estoy encontrando a veces el microorganismo, sino lo que estoy encontrando es la respuesta del paciente. Y a veces la respuesta del paciente me puede dar negativa por otra razón que no sea que no está enfermo. ¿Sí? Lo que dijimos recién, puede ser que esté inmunodeprimido, puede ser que todavía sus anticuerpos no estén circulantes. Entonces, eso puede hacer que a mí me dé negativo y en realidad no es negativo, el paciente es positivo. ¿Se entiende? Entonces me tengo que asegurar siempre con 2 métodos diferentes, tengo que tener certeza. En general, siempre vamos a ver que los métodos vamos a obtener o van a dar o positivo o negativo, o van a dar un título. ¿Lo de título lo tienen más o menos claro, lo que es un título?
No. No. Bueno, eso también nos vamos a meter un poquito. Es una medida que se llama una medida semi-cuantitativa. Igual nos vamos a ir metiendo un poquito más ahora en la medida semi-cuantitativa, cuantitativa y todo eso. Pero lo importante es que